Bienvenidos a mi tutoría de Fisiología 2. El día de hoy veremos el sistema renina-angiotensina-aldosterona presentado por mi persona, Juan Pablo Negrete Padilla, estudiante de la Universidad del SINU en la Facultad de Medicina en octavo semestre. Primero definiremos qué es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o SRAA para acortar, es aquel del encargado de la homeostasis que se da en el flujo sanguíneo en la nefrona. Lo hace por medio de la recaptación del sodio renal y la vasoconstricción sistémica, dando el efecto, por lo tanto, una mayor perfusión por un mayor volumen. Entonces, primero, los conocimientos a priori fisiológicos que tenemos que tener en cuenta para que esto funcione son usualmente leyes físicas. Entre estas, la ley de Darcy-Weisbach, que no hay que tenerle miedo a las matemáticas porque lo único que estas fórmulas dicen y explican es cómo funciona el mundo. Entonces, supongamos que tenemos un tubo, y aquí lo colocan en diapositiva, que parece una arteria, porque una arteria es virtualmente un cilindro, por el cual pasa un fluido. Entonces, dependiendo del fluido y de las propiedades que tenga el fluido y a qué presión vaya el fluido, va a haber un flujo. Entonces, si despejamos la ecuación, de este modo tendremos que el flujo es directamente proporcional o igualitario al diámetro del tubo y a la presión con que el fluido viene, e inversamente proporcional a la longitud, densidad y coeficiente de fricción que tenga este líquido. Entonces de esta, ahí vemos, de esta proviene la ley de Hagen-Poiseuille. Y la ley de Hagen-Poiseuille nos dice, es derivada de la de Darcy-Weisbach, entonces por lo tanto dirán algo relativamente similar, y es que la definición de las diferencias de presiones entre dos extremos capilares está directamente proporcional a la longitud y al flujo sobre el área. Entonces, si nos imaginamos de nuevo la arteria del tubo, aquí están todas las propiedades que tiene esa arteria. Y si despejamos la ecuación de nuevo, obtendremos que el flujo, otra vez, es directamente proporcional a la presión y al diámetro que tiene la arteria, y es inversamente proporcional a la longitud de la arteria y a la viscosidad que tenga la sangre. Entonces, si la sangre está más hemoconcentrada, por lo tanto será más viscosa y habrá menos flujo. Y si el paciente, por ejemplo, es más obeso, tendrá más vasos capilares, más longitud, por tanto menos flujo, menos perfusión. Así podemos aplicarlo también a la clínica. La siguiente es la ecuación o la ley de Starling, la cual nos indica simplemente cómo funcionan las fuerzas que habitan dentro de las presiones hidrostáticas y oncóticas en la sangre. Entonces, por ejemplo, ese primer tramo que estamos viendo, que es la presión hidrostática capilar menos la presión hidrostática intersticial, o sea, una diferencial de presiones hidrostáticas, y el otro extremo, que es presiones oncóticas tanto capilares como intersticiales. Si la presión hidrostática es más fuerte que la oncótica, se va a dar el fenómeno de filtración. Y si la oncótica es más fuerte que la hidrostática, se va a dar el fenómeno de absorción. Así es como funciona netamente en las nefronas. Hay más presión hidrostática y por lo tanto hay filtración. En cambio, las vénulas funcionan al contrario. Las vénulas funcionan que hay más presión oncótica que hidrostática y por lo tanto hay absorción de líquido. Y así se mantienen las fuerzas. Esta ley es importante por el simple hecho de que es la que regula exactamente por qué se da el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que si no hay suficiente filtración, como veremos más adelante, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la última, que es la ley de presión osmótica, que es directamente por el operón pi, que nos dice que si la presión osmótica queremos que aumente, tendremos que aumentar el resto de cosas que incluyen la presión osmótica, es decir, el índice Van Hoff, la concentración molar, es decir, si queremos, por ejemplo, el sodio es un agente osmótico activo, por lo tanto atrae el agua. Entonces, si queremos que haya una mayor presión oncótica, aumentamos el sodio. Entonces, aquí vemos la concentración molar, la constante de gases ideales, ya que esta fórmula se ideó fue a partir de gases, y la temperatura, es decir, mientras más elevada esté la temperatura, pues más presión va a haber. Entonces, ¿por qué se da el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Pues se da como una respuesta a la disminución de la perfusión por la arteriola aferente de la nefrona.
y disminuye la filtración. Entonces las células mesangiales de la nefrona, al detectar esto, comienzan a liberar una gran cantidad de sustancias que más adelante veremos. Y esto con el fin de aumentar el efecto de volemia, aumentar la presión y aumentar la hemoconcentración. Por lo tanto, aumenta el flujo por las leyes biofísicas ya antes dadas. Entonces, ahora, ¿cómo se da el síntoma de renina, angiotensina, aldosterona? Pues se da de la siguiente manera. Comenzamos con el angiotensinógeno que se produce en el hígado y viene la enzima que están viendo allí, renina, REN, y la convierte en angiotensina 1. Ahora, la angiotensina 1 puede estar tanto catalizada por la ACE1 y la ACE2, que son las enzimas convertidoras de angiotensina. El nombre en inglés es ACE o ACE. También pueden darse por la catensina G y por la quimasa 1 convertirse a angiotensina tipo 2. Estas son vías no clásicas de la ruta como tal, y por tanto no son de, digámoslo así, mucho peso médico, pero hay que tenerlas en cuenta porque la angiotensina 2, y más bien la angiotensina 1 para pasar a la angiotensina 2 no solamente necesita de la enzima convertidora de angiotensina, sino también puede depender de otras dos enzimas. Por lo tanto, siempre va a haber un sustento por más que querramos inhibir la enzima convertidora de angiotensina. Esta se va a unir a los receptores de angiotensina tipo 1 y tipo 2, liberando calcio dentro de la célula, factores tróficos como el del citocromo, que va a convertir los metabolitos del colesterol en aldosterona, y la aldosterona se va a unir a otro receptor, que es el receptor mineralocorticoide, que ahora más adelante veremos. Ahora, ¿por qué nos interesa esta ruta? Esta ruta nos interesa por el hecho de que como médicos tendremos que saber que uno de los tratamientos más comunes para la hipertensión es inhibir la enzima convertidora de angiotensina. Esto es debido a que el paciente hipertenso pues tiene una sobrecarga de presión y el sistema de renina, angiotensina, aldosterona lo que está haciendo es aumentar la presión por vasoconstricción, ya que inhibe las bradykininas, y las bradykininas en la parte derecha, como estamos viendo, ayudan a la vasodilatación. Entonces no queremos que eso suceda, no queremos que se inhiban, al contrario, queremos que sigan continuando las bradykininas. Continuando, ahora, ¿cómo se efectúa exactamente todo este proceso de recaptación de sodio? Pues por medio de la aldosterona. Lo único que hace la angiotensina es activar vasoconstricción y ayudar a la aldosterona a que se produzca. Por lo tanto, la aldosterona es prácticamente la que hace el 90% del esfuerzo en la recaptación del sodio, o directamente el 100%. Entonces, este gráfico es un poquito complejo, entonces voy a señalar. Entonces, esta es la ruta que nos interesa, esta de aquí. Por lo tanto, la aldosterona se une al receptor mineralocorticoide y luego al ADN. Y del ADN se empiezan a expresar proteínas como los canales endoteliales de sodio, que ayudan a la recaptación de sodio, y activan otros dos proteínas. En este caso, una bomba sodio-potasio en el lado basal, o sea, de la sangre, y ayudan a la extravasación del sodio celular hacia la sangre. Y esta a la vez se encuentra, digámoslo así, por redundancia, con el factor inducido de corticosteroides, la cual la está ayudando a que se exprese mejor, que es este factor de aquí. Y eso es lo que ayuda exactamente a la aldosterona a producir estos canales y dar la reabsorción de sodio. Máximas gracias, Bubisago. Muchísimas gracias por atender a mi tutoría. Tengan una excelente noche.